Hola, soy Sofía, y mi hermana usó mi nombre y mi crédito para pagar su boda de lujo de $76,000 sin mi permiso. Lo hizo con una sonrisa, diciéndome que todo era por la familia. Pero esa noche, mientras miraba el cargo en mi tarjeta, entendí que para ellos, yo no era familia, era una billetera, una que acababan de vaciar por completo. ¿Alguna vez te has sentido así, invisible para las personas que se supone que deberían verte más que nadie? ¿Como si tu único valor estuviera en lo que puedes darles? Antes de contarte cómo reaccioné al ver esa deuda que me robó el aliento y cambió mi vida para siempre, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió el día de la boda, cuando mi hermana se dio cuenta de que la gallina de los huevos de oro había volado del nido. El conflicto no era nuevo, solo que esta vez había llegado a su límite. Durante años, mi hermana mayor, Isabela, y su prometido, Alejandro, habían estado pidiéndome prestado dinero. Primero fueron pequeñas cosas, luego el depósito para su apartamento, después pagos de su carro que misteriosamente se les olvidaban. Siempre con la misma frase: Sofía, la familia cuida de la familia. Yo, una programadora de software que trabajaba día y noche, les creía. Ahorraba cada centavo en mi modesto apartamento de Miami, mientras ellos planeaban una vida que yo estaba financiando en silencio, con la esperanza de que algún día me lo agradecieran. En el centro de todo estaba la carpeta de la boda. Era un monstruo de 3 pulgadas de grosor que vivía permanentemente sobre la mesa de caoba en la sala de mis padres. Cada vez que iba de visita, estaba ahí, abierta, mostrando fotos de lugares carísimos en los Cayos de Florida, muestras de telas de seda y menús de degustación que costaban más que mi renta mensual. Esa carpeta era el símbolo de sus sueños, pero para mí se sentía como el peso de una lápida. Cada página añadida, cada presupuesto inflado, era un recordatorio silencioso de que mis propios sueños estaban en pausa, sacrificados por una fiesta a la que, irónicamente, me sentía cada vez menos bienvenida. Mi vida era un contraste brutal con la que ellos estaban diseñando. Mientras Isabela y Alejandro pasaban los fines de semana visitando haciendas con palmeras y probando pasteles de 5 pisos, yo pasaba mis sábados optimizando código para cumplir con una fecha de entrega, comiendo sobras de la noche anterior directamente del recipiente para no perder tiempo. Ellos hablaban de su luna de miel en Europa. Yo hablaba con mi asesor financiero sobre cómo maximizar mis ahorros para la jubilación. Vivíamos en mundos diferentes, pero el puente que los conectaba era mi cuenta bancaria, y ese puente estaba empezando a ceder bajo el peso de su egoísmo. Lo más doloroso no era el dinero en sí, sino la sensación de ser una herramienta. Me llamaban para pedirme mi opinión sobre el color de las flores, pero en realidad solo querían asegurarse de que la tarjeta de crédito que iban a usar tuviera fondos suficientes. Me invitaban a cenar, pero la conversación siempre terminaba con un: «Oye, Sophie, ¿crees que podrías cubrir esto? Te lo pagamos la próxima semana». Esa próxima semana nunca llegaba. Me sentía como un fantasma en mi propia familia, una proveedora invisible cuya única función era decir sí y pasar la tarjeta sin hacer preguntas. Recuerdo perfectamente cuando Alejandro necesitaba un carro nuevo para su trabajo. Insistió en un BMW usado, diciendo que era crucial para su imagen profesional. Como su crédito no era bueno, me pidieron que fuera la cofirmante del préstamo. «Es solo una formalidad, hermanita. Nosotros nos encargamos de los pagos», me aseguró Isabela, abrazándome con fuerza. Los primeros 3 meses pagaron. Al 4.º mes, empecé a recibir notificaciones de pago atrasado. Cuando los confronté, se hicieron las víctimas, diciendo que habían tenido un gasto inesperado. Terminé pagando yo la mensualidad para que mi historial de crédito, ese que había construido con tanto esfuerzo, no se arruinara. Esa explotación sentó el precedente para la catástrofe que se avecinaba. La noche que todo explotó era un viernes. Estaba agotada, terminando un proyecto desde mi pequeño escritorio. Eran casi las 11 de la noche, y lo único que quería era cerrar la laptop y dormir. Como hago cada fin de semana,
Abrí mi aplicación del banco para revisar mis gastos y planificar mi presupuesto. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando vi la notificación. No era una alerta de fraude, sino una transacción aprobada. Una que yo no había hecho. El número me paralizó. $76,000. La descripción era clara como el agua. Paquete nupcial completo. Hacienda del Mar. Cayos de Florida. Por un segundo, el mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado de mi apartamento era el único sonido. Sentí un frío helado recorrer mi espalda mientras mi cerebro intentaba procesar la traición. No me habían preguntado, no me habían avisado, simplemente habían tomado mi información, la que les di en confianza, y habían detonado una bomba financiera en mi vida, asumiendo que yo, como siempre, me quedaría callada y lo pagaría todo. Mi primer impulso fue llamar a Isabela y gritarle hasta quedarme sin voz. Quería que escuchara el pánico en mi garganta, que sintiera una fracción del terror que me estaba ahogando. Pero mi mano se detuvo a centímetros del teléfono. ¿Y qué lograría con eso? Conocía el guión de memoria. Ella lloraría. Diría que todo había sido un malentendido, que planeaban pagarme cada centavo. Alejandro la apoyaría, acusándome de ser egoísta, de no entender que la familia es lo primero. Me colgarían el teléfono y yo me quedaría con la deuda, la culpa y la misma sensación de vacío. No, gritar era lo que ellos esperaban. Era darles el poder de volver a manipularme. Esa noche, en el silencio de mi apartamento, entendí que el silencio también podía ser un arma. Al día siguiente, un sábado soleado que se sentía como una burla, manejé hasta la casa de mis padres en Coral Gables. No iba a confrontarlos, no todavía. Necesitaba verlos. Necesitaba mirar a mi hermana a los ojos y confirmar la frialdad que había sentido a través del teléfono. Mientras conducía por las calles arboladas, con mansiones impecables a cada lado, pensaba en mi pequeño apartamento, en las horas extra que hacía para pagar mis propias cuentas. El contraste era un golpe en el estómago. Ellos vivían en un mundo de apariencias que yo financiaba con mi realidad, y esa mañana sentía que el peso de ese mundo estaba a punto de aplastarme por completo. Cuando entré, la escena era exactamente como la había imaginado, pero 1000 veces más dolorosa. Isabela, mi madre y Alejandro estaban reunidos alrededor de la mesa de caoba, y en el centro, como un altar, estaba la carpeta de la boda. Reían a carcajadas, señalando una foto de las orquídeas que habían elegido para los centros de mesa. Alejandro, con una copa de vino en la mano a las 11 de la mañana, se jactaba de haber conseguido un descuento en la barra libre. Nadie pareció notar la tormenta que yo llevaba dentro. Para ellos, yo era solo una espectadora más de su gran espectáculo, una que, convenientemente, también pagaba todas las entradas. «Sophie, qué bueno que llegaste», dijo mi madre sin levantar la vista de una muestra de tela. «Ayúdanos a decidir. ¿Crees que este tono marfil combina con el vestido de Isabela?» Me acerqué, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Fingí una sonrisa y observé la tela, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba calculando los intereses de la deuda, pensando en los años de trabajo que acababan de robarme. Isabela me pasó una foto del lugar, la Hacienda del Mar, con sus palmeras y su muelle privado. ¿No es un sueño?, suspiró. Y yo solo pude pensar que era mi pesadilla hecha realidad. Me senté con ellos, fingiendo interés mientras hojeaban catálogos de fotógrafos y DJs. La normalidad de la situación era lo que más me dolía. Actuaban como si todo estuviera bien, como si tuvieran todo el derecho del mundo a gastar un dinero que no era suyo. Me recordaba a cuando éramos niñas y Isabela rompió mi muñeca favorita, la única que me había regalado mi abuela. Cuando lloré, mis padres me dijeron: «No seas dramática, Sofía. Es tu hermana mayor. Tienes que aprender a compartir». Siempre había sido así. Sus deseos siempre estaban por encima de mis sentimientos, y yo siempre tenía que ceder, que compartir, que callar. El golpe final llegó cuando Isabela, con la sonrisa más dulce y despreocupada del mundo, me dijo: «Por cierto, gracias por lo de la tarjeta, hermanita. El pago de la hacienda entró sin ningún problema. Tu crédito es una maravilla».
Lo dijo como si me estuviera haciendo un cumplido. Como si yo debiera sentirme orgullosa de que mi buen historial financiero hubiera servido para cumplir su capricho. No hubo una pizca de culpa en su voz, ni una sombra de duda en sus ojos. En ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. El amor incondicional que sentía por ella se evaporó, dejando un vacío frío y duro como el acero. No dije nada. Simplemente asentí y forcé otra sonrisa. Pero por dentro, mi mente empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa, como cuando estoy depurando un código complejo. La rabia se transformó en una claridad helada. Ya no se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de recuperar mi vida. Empecé a hacer preguntas, pero de una manera diferente. ¿Y ya tienen el contacto de todos los proveedores? ¿El catering? ¿Las flores? ¿La música? Isabela, emocionada por mi repentino interés, me entregó la carpeta. Claro, todo está aquí. Ayúdame a organizar la lista de invitados. Tú eres buena con esas cosas. No sabía que me estaba entregando el mapa de mi propia liberación. Mientras ordenaba nombres en una hoja de cálculo, mi mente se fue a mi abuela. La recordé sentada en su mecedora, mirándome con sus ojos sabios. Mija, me decía siempre, en esta vida te van a decir que tienes que ser buena, que tienes que sacrificarte por los demás. Pero nunca dejes que nadie te haga sentir que tu valor depende de cuánto das. Valórate tú primero, porque si no lo haces, nadie más lo hará. Su voz resonó en mi cabeza con una fuerza increíble, un faro en medio de la oscuridad. En ese momento, sentada en la mesa de caoba de mis padres, rodeada de la evidencia de mi propia invisibilidad, tomé una decisión. Me quedé un par de horas más, ayudando a planificar la distribución de las mesas, sonriendo en los momentos adecuados, interpretando el papel de la hermana pequeña y colaboradora que siempre esperaron que fuera. Cada sonrisa era una mentira, cada asentimiento era una estrategia. Estaba reuniendo información, trazando un plan silencioso en mi cabeza. Ellos veían a la misma Sofía de siempre, la que siempre decía que sí, la que siempre resolvía sus problemas. No tenían idea de que estaban hablando con un fantasma, con el recuerdo de una persona que ya no existía. Cuando finalmente me fui, Isabela me abrazó en la puerta. Gracias por todo, Sophie. Sabía que podía contar contigo, me susurró al oído. El abrazo se sintió frío, vacío. Le devolví el gesto y le dije, claro, para eso está la familia. Las palabras salieron de mi boca con un sabor amargo. El sabor de una mentira que estaba a punto de terminar. Me subí a mi carro y, antes de arrancar, me miré en el espejo retrovisor. Por un segundo, no me reconocí. La chica de ojos tristes y cansados había desaparecido. En su lugar, había una mujer con una mirada dura, decidida. Una mujer que había dejado de ser un cajero automático para convertirse en su propia familia. Mientras me alejaba de esa casa, de esa vida que me estaba asfixiando, no sentí tristeza, solo una extraña y poderosa sensación de calma. El plan ya estaba en marcha. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ellos habían disparado primero, usando mi nombre, mi trabajo y mi confianza como munición. Pero no se dieron cuenta de que, al hacerlo, me habían dado el arma más poderosa de todas, la verdad. Y yo estaba a punto de usarla, no para vengarme, sino para salvarme. La boda de sus sueños se iba a convertir en el comienzo de mi nueva vida. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón de semáforos y calles que no recuerdo haber visto. Mi mente, que normalmente estaba llena de líneas de código y algoritmos, ahora era un espacio de una calma aterradora. No había lágrimas, no había gritos internos. Solo había un silencio absoluto, el tipo de silencio que precede a una demolición controlada. Al entrar en mi pequeño apartamento, el mismo que me había parecido una jaula durante tanto tiempo, sentí por primera vez que era mi centro de mando. Cerré la puerta y el sonido del cerrojo al girar fue como el primer ladrillo de un muro que estaba construyendo a mi alrededor. No era un muro para mantenerme adentro, sino para mantenerlos a ellos fuera, para siempre. Me senté frente a mi laptop, la abrí
y la luz de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. El plan había comenzado. La primera fase fue la más crítica: asegurar mis finanzas. Abrí mi cuenta bancaria, la misma que había revisado la noche anterior con pánico. Pero ahora, el pánico había sido reemplazado por una precisión quirúrgica. Vi mis ahorros, el dinero que había guardado para un día lluvioso, para un pago inicial, para una vida que ellos habían decidido que no merecía. Con manos firmes, comencé el proceso de transferir cada centavo a una nueva cuenta en un banco diferente, una que nadie en mi familia conocía. Moví mi fondo de jubilación. Liquidé las pocas acciones que tenía. Fue un proceso metódico y desalmado. Cada clic del mouse era un corte, separando mi futuro del de ellos. Vacié cada cuenta a la que pudieran tener acceso, dejando solo polvo. Me sentí como si estuviera realizando una operación en mi propia vida, extirpando un tumor que había estado creciendo durante años. Con mi dinero a salvo, pasé a la segunda fase: desmantelar su sueño. Tomé la carpeta de la boda, que había metido en mi bolso con una excusa de querer revisar los contactos. Me senté en el suelo de mi sala y la abrí. Era un monumento a su arrogancia. Hojeé las páginas, viendo los contratos firmados, los depósitos pagados. Todos, por supuesto, con mi tarjeta de crédito. Mi corazón debería haber dolido, pero solo sentía una fría resolución. Empecé por el proveedor más pequeño, la florista. Marqué el número y, cuando contestó una mujer con voz amable, adopté un tono profesional y distante. Buenas tardes. Llamo en nombre de la familia de Isabela y Alejandro. Ha habido un cambio de última hora en la planificación y necesitamos cancelar el pedido de las orquídeas y los arreglos florales para la boda de este sábado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír a la mujer teclear en su computadora. Pero ya hemos ordenado las flores de Holanda, y el depósito no es reembolsable, dijo, su voz teñida de confusión y preocupación. Mantuve la calma, mi voz tan estable como el acero. Entiendo perfectamente, le respondí. Por favor, envíe la factura por cualquier costo incurrido a la dirección de los novios. Ellos se encargarán de ello. A partir de este momento, cualquier comunicación debe dirigirse directamente a ellos. No le di tiempo a responder. Le agradecí cortésmente y colgué. Uno menos. Miré el siguiente nombre en la lista. El servicio de catering de lujo. El más caro de todos. Respiré hondo y marqué el número, sintiendo una extraña mezcla de terror y liberación. El gerente del catering fue mucho más difícil. Era un hombre con una voz aceitosa que claramente estaba acostumbrado a tratar con clientes adinerados y exigentes. Cuando le di el mismo discurso, se rió. Señorita, eso es imposible. Tenemos un contrato firmado. El saldo total debe pagarse 72 horas antes del evento. Estamos hablando de un menú de 5 platos para 200 personas, con barra libre premium y una estación de mariscos. Recitó los detalles como si intentara recordarme el dinero que estaba en juego. Lo sé, le dije, mi voz sin inflexiones. Isabela y Alejandro están al tanto de los términos. Ellos gestionarán el pago restante. Yo solo estoy comunicando la cancelación de los servicios pagados con mi tarjeta. Cualquier otro asunto, por favor, trátenlo con ellos. El hombre empezó a protestar, a hablar de abogados, pero yo simplemente repetí mi frase y colgué. Justo cuando estaba a punto de llamar al fotógrafo, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre Isabela. Mi corazón dio un vuelco. Un eco de la vieja Sofía que habría contestado con ansiedad, lista para resolver cualquier problema. Por un segundo, dudé. Pero la imagen del cargo de $76,000 brilló en mi mente. Deslicé el dedo para contestar, preparándome para la última actuación de mi vida. Su voz sonó, alegre y completamente ajena a la tormenta que yo estaba desatando. «Sophie, qué bueno que te encuentro. Oye, estaba pensando, ¿crees que deberíamos añadir una canción de Marc Anthony a la lista de reproducción para que bailen los tíos? Alejandro dice que es muy cliché, pero a mamá le encantaría». La trivialidad de su pregunta fue como una bofetada. Me quedé en silencio por un instante.
procesando la ironía. Ella estaba preocupada por una canción, mientras yo estaba desmantelando la vida que había construido sobre mis espaldas. Tragué saliva y forcé una voz casual. Sí, Isa, creo que es una buena idea. A tía Carmen le encantaría. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, como la de una desconocida. Genial. Sabía que estarías de acuerdo. Eres la mejor. Oye, te dejo que tengo que ir a mi última prueba del vestido. ¿Estoy tan emocionada? Ya casi es el día, dijo, su voz burbujeando de felicidad. Cada palabra era una pequeña daga. Qué bien, Isa. Me alegro por ti, respondí, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. Bueno, nos vemos pronto. Te quiero, hermanita. Canturreó antes de colgar. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando el teléfono en mi mano. Te quiero, hermanita. La frase resonó en el silencio de mi apartamento. ¿Amor? No, aquello no era amor. Era conveniencia. Era costumbre. Era una transacción. Ese fue el momento en que cualquier duda restante se evaporó por completo. La llamada de Isabela, tan inocente y tan cruel en su normalidad, fue la confirmación final de que estaba haciendo lo correcto. No me veían, no me conocían, solo veían una solución, una cuenta bancaria, un medio para un fin. Dejé el teléfono a un lado y volví a la carpeta. Ya no había vacilación. Llamé al fotógrafo, al DJ, al coordinador de la hacienda. Uno por uno, con la misma voz tranquila y distante, corté todos los hilos que me ataban a esa farsa. Después de las llamadas, llegó la parte física de mi escape. Saqué mi única maleta grande del armario y la puse sobre la cama. El proceso de empacar fue extrañamente selectivo. No se trataba de llevarme todo lo que poseía, sino de llevarme solo lo que era mío, lo que me definía fuera de mi familia. Metí mi ropa, mis libros de programación, mi laptop, el viejo reloj de mi abuela. Dejé atrás todos los regalos que me habían hecho a lo largo de los años, los suéteres que no eran de mi estilo, las joyas que nunca usaba. Eran objetos que representaban su versión de mí, no la mía. En mi mesita de noche había una foto de Isabela y yo cuando éramos niñas, sonriendo en una playa de Key Biscayne. La tomé, la miré por un largo segundo, y luego la volví a colocar en su sitio, boca abajo. No podía llevármela. Esa niña ya no existía. El último paso fue borrar mi presencia. Entré en línea y contraté a una empresa de mudanzas para que recogiera el resto de mis muebles y los pusiera en un almacén. Reservé un vuelo de ida a Atlanta para el viernes por la noche, el día antes de la boda. Encontré un pequeño apartamento para alquilar a corto plazo, pagando el depósito con mi nueva cuenta bancaria. Cada acción era un paso más lejos de Miami, un paso más lejos de ellos. Me sentía como una espía en mi propia vida, operando en secreto, cubriendo mis huellas. No había emoción, solo una eficiencia implacable. Estaba ejecutando el código más importante de mi vida, uno que me llevaría a la libertad. Esa noche, dormí por primera vez en mucho tiempo sin pesadillas. La tensión no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no era la tensión de la víctima, sino la del cazador que espera pacientemente el momento adecuado para actuar. Los días que siguieron fueron una lección de autocontrol. Vivía una doble vida, dividida entre la Sofía que respondía a los mensajes de texto de su madre sobre el color de los manteles y la Sofía que, en secreto, consultaba a un abogado sobre los pasos para cambiar legalmente su nombre. Cada llamada de Isabela, llena de emoción por algún detalle trivial, era una prueba de fuego. Sophie, encontramos unos recuerditos perfectos para los invitados. Unas botellitas de ron personalizadas. ¿Crees que deberíamos pedirlas?, me preguntaba, su voz vibrando de alegría. Yo respondía con un entusiasmo fingido. Claro, Isa, suena increíble. Mientras en mi otra pantalla confirmaba la cancelación del pago al servicio de limusinas. Me estaba convirtiendo en una experta en el engaño, usando la misma sonrisa que ellos me habían enseñado a usar para ocultar mi propio dolor. La primera grieta en su fachada de felicidad apareció el miércoles, 3 días antes de la boda. Mi teléfono sonó y era mi madre.
su voz inusualmente tensa. Sofía, acabo de recibir una llamada muy extraña del gerente del catering de la Hacienda del Mar. Dice que el pago final fue rechazado y que el servicio está cancelado. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Puedes llamarlos, por favor? Tú te entiendes mejor con esa gente. Sentí una oleada de adrenalina fría. Este era el primer dominó cayendo. Respiré hondo y le dije con la mayor calma que pude reunir. Qué raro, mamá. No te preocupes. Seguro es un problema con su sistema. Yo me encargo. Lo soluciono ahora mismo. Por supuesto. No llamé a nadie. Simplemente dejé que su pánico comenzara a hervir a fuego lento. Una olla a presión que yo misma había puesto en la estufa. Poco después, mi celular se convirtió en un campo de batalla. Un mensaje de texto de Isabela. Sophie, el fotógrafo dice que cancelamos. ¿Qué está pasando? Luego, una llamada perdida de Alejandro. Mi madre volvió a llamar, esta vez al borde de las lágrimas. La florista también. Dice que no tiene ninguna orden para nosotros. Isabela está histérica. Yo respondía a cada mensaje con la misma estrategia. Sembrar confusión y desviar la responsabilidad. Isa, tranquila. Debe ser un malentendido masivo. Habla directamente con la coordinadora de la Hacienda. Ella debe tener todo centralizado. Le escribí. Cada palabra era una pequeña pala cavando el hoyo en el que ellos mismos se habían metido. Los estaba obligando a enfrentar el desastre que habían creado, a levantar el teléfono y escuchar de primera mano que sus sueños, construidos con mi dinero, se estaban desmoronando. La llamada que más temía llegó el jueves por la tarde. Era Alejandro. Su tono no era de pánico, sino de fría sospecha. Sofía, necesito que me digas la verdad. Todos los proveedores principales están cancelados. Todos dicen que recibieron una llamada tuya. Y, curiosamente, el cargo de $76,000 en tu tarjeta ha sido disputado y revertido. ¿Qué demonios hiciste? El corazón me martilleaba contra las costillas, pero mi voz salió firme, casi aburrida. Alejandro, no sé de qué me hablas. He estado en reuniones todo el día. Quizás el banco marcó las transacciones como fraude por el monto tan alto. ¿Por qué no los llamas tú y lo aclaras? Al fin y al cabo, es tu boda, ¿no? El silencio al otro lado fue denso, cargado de una furia impotente. Sabía que no me creía, pero no tenía pruebas. Lo dejé con su propia paranoia. Una semilla de duda que, esperaba, crecería hasta envenenar la confianza que tenía con mi hermana. Esa noche, mis padres insistieron en una cena familiar de despedida de soltera, en su casa. Ir fue una de las cosas más difíciles que he hecho. La atmósfera era surrealista. Por un lado, mi madre intentaba mantener una apariencia de normalidad, sirviendo el lechón asado como si nada pasara. Por otro, Isabela tenía los ojos hinchados de llorar, y Alejandro me lanzaba miradas asesinas desde el otro lado de la mesa. Hablaban en susurros tensos sobre llamadas a bancos y abogados, mientras yo comía en silencio, interpretando el papel de la hermana confundida e inocente. Me sentía como una espectadora en una obra de teatro absurda, una tragedia que yo misma había escrito y dirigido. La tensión era tan palpable que podía cortarse con el cuchillo con el que partía mi comida. En un momento, mientras Alejandro estaba en el patio haciendo otra llamada furiosa, mi madre se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía, una mano que se sentía extrañamente fría. Mija, sé que todo esto es un desastre. Tu hermana está destrozada, pero sea lo que sea, lo arreglaremos. Somos una familia. Sus palabras, que antes me habrían hecho sentir culpable, ahora sonaban huecas, vacías. Vi en sus ojos no una preocupación genuina por mí, sino el miedo a la vergüenza social, el terror de tener que cancelar la boda de ensueño que le habían prometido a todos sus amigos. En ese instante, cualquier resquicio de duda que pudiera haber albergado se desvaneció. No me estaba defendiendo solo de mi hermana, sino de un sistema familiar entero que me había programado para ser su red de seguridad. La noche del viernes, mientras ellos seguían tratando de apagar los incendios que yo había provocado, empaqué mi vida en una sola maleta. Mi apartamento,
ya casi vacío gracias a la compañía de mudanzas que había venido discretamente el día anterior, se sentía como una cáscara hueca. Dejé las llaves sobre la encimera de la cocina junto a una pila de facturas con el nombre de Isabela y Alejandro, que habían llegado a mi dirección por error. Era un pequeño y silencioso acto de devolución. Antes de salir, envié un último mensaje al grupo familiar de WhatsApp. ¡Qué nervios por mañana! Lamento no poder estar ahí esta noche. Tengo que terminar un proyecto urgente. Nos vemos en la hacienda. Los quiero. La mentira final. Cerré la puerta de mi apartamento por última vez y no miré hacia atrás. El viaje al aeropuerto internacional de Miami fue como flotar a través de un sueño. Las luces de la ciudad, que siempre me habían parecido vibrantes y llenas de promesas, ahora se veían distantes, como estrellas de una galaxia a la que ya no pertenecía. En la sala de espera, rodeada de familias que se iban de vacaciones y viajeros de negocios, me sentí completamente anónima por primera vez en mi vida. Nadie me necesitaba. Nadie esperaba nada de mí. Cuando anunciaron mi vuelo a Atlanta, sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y una euforia abrumadora. Al despegar, pegué mi frente a la ventanilla y vi las luces de Miami encogerse hasta convertirse en un simple brillo en la oscuridad. Estaba dejando atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma que ya no quería ser. Aterricé en Atlanta pasada la medianoche. El aire de Georgia se sentía diferente. Más fresco, más limpio. Tomé un taxi hasta un pequeño apartamento amueblado que había alquilado en línea. Un lugar sin historia, sin recuerdos. Era impersonal y austero, pero se sentía más como un hogar que el apartamento que acababa de abandonar. No había una mesa de caoba cubierta de sueños ajenos. No había fotos de una infancia construida sobre mi sacrificio. Solo había 4 paredes, una cama y una ventana que daba a una calle tranquila. Dejé mi maleta en el suelo. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez en días, respiré profundamente. El silencio ya no era un arma, era paz. La mañana de la boda me desperté con los primeros rayos de sol. Era un sábado, y en los Cayos de Florida, a cientos de millas de distancia, el caos debía estar en su apogeo. Me preparé una taza de café, la primera en mi nueva vida. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar, llevando a sus perros a pasear, viviendo sus vidas normales. Mi teléfono, que había puesto en silencio, yacía sobre la mesita de noche. Sabía que en algún momento sonaría. Sabía que al otro lado de la línea habría gritos, lágrimas y acusaciones. Pero por primera vez, no sentía la obligación de responder, de arreglarlo, de pagar por ello. Sorbí mi café, caliente y amargo, y esperé. La calma que sentía no era la calma antes de la tormenta. Era la calma después de haberla sobrevivido. El teléfono finalmente sonó alrededor de las 10 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba el nombre Isabela. El sonido, agudo y penetrante, cortó la paz de mi nuevo apartamento como un cuchillo. Durante días, había imaginado este momento, ensayando en mi mente lo que diría, cómo reaccionaría. Una parte de mí, un vestigio de la vieja Sofía, sintió un pinchazo de pánico, un impulso casi instintivo de responder y calmar la tormenta que sabía que se había desatado. Pero me obligué a respirar hondo, a recordar la fría pantalla de mi cuenta bancaria, la sonrisa despreocupada de mi hermana mientras me contaba cómo había usado mi crédito. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. Luego, con una calma que no sabía que poseía, deslicé el dedo por la pantalla y contesté, poniendo el teléfono en altavoz sobre la pequeña mesa de la cocina. La voz de Isabela no era una voz, era un grito, un aullido agudo y desgarrado de pánico puro, sin el más mínimo preámbulo. «Sofía, Sofía, ¿dónde demonios estás? No estás aquí. La gente está llegando y no hay nada». La coordinadora de la hacienda dice que todos los servicios principales fueron cancelados. La banda no va a tocar. El catering dice que no hay comida, no hay flores. Es un desastre absoluto. Su histeria era tan palpable que casi podía oler el perfume caro y la laca para el pelo mezclándose con el sudor del pánico.
Escuché en silencio, dejando que cada una de sus palabras desesperadas llenara el aire de mi tranquilo apartamento. Dejé que se vaciara, que me lanzara toda su angustia a través de la línea telefónica, sabiendo que cada grito era la confirmación de que mi plan había funcionado a la perfección. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, un sollozo ahogado escapando de sus labios, respondí. Mi voz, en contraste con la suya, era serena, casi monótona. Hola, Isa. Qué bueno oír de ti. Yo estoy bien, gracias por preguntar. La formalidad deliberada, la cortesía helada, fue como echarle agua a un incendio de grasa. Hubo un segundo de silencio atónito, como si su cerebro no pudiera procesar la calma en mi tono. Luego, la confusión se convirtió en rabia. No me importa si estás bien. Esto no es una broma. Necesito que vengas aquí ahora mismo y arregles esto. Trae tu tarjeta. Llama a la gente. Haz lo que sea. Es el día de mi boda, Sofía. ¡Mi boda! Su voz se quebró en la última palabra. Un chillido de niña mimada a la que le acaban de quitar su juguete favorito. Mantuve mi tono, cada palabra elegida con la precisión de un cirujano. No, Isa, no voy a ir a arreglar nada. Pude oír un murmullo caótico en el fondo de la llamada. Voces confusas. La música suave que la hacienda probablemente ponía por defecto. Y luego, la voz grave y furiosa de Alejandro gritando algo ininteligible a alguien. La imagen mental era vívida. Isabela, de pie en medio de un salón de fiestas espectacularmente decorado pero vacío de servicios, con su vestido de miles de dólares, el maquillaje perfecto, empezando a correrse por sus mejillas mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, comenzaban a susurrar, dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal. La humillación pública que tanto temían estaba comenzando, y yo era la arquitecta invisible de todo. Respiré hondo y le di el primer golpe, usando las mismas palabras que ellos habían usado como un arma contra mí durante años. Ustedes siempre me enseñaron una cosa muy importante, Isabela. Me dijeron una y otra vez que la familia cuida de la familia. Así que estoy completamente segura de que tú, Alejandro, mamá y papá podrán resolver esto juntos. Son una familia fuerte y unida, ¿no es así? Es el momento perfecto para demostrarlo. El sarcasmo era tan fino como el filo de una navaja, y sentí una vibración en la línea, como si Isabela hubiera dejado caer el teléfono o se hubiera tambaleado. Podía oír a mi madre llorando ahora, un lamento agudo que se unía a la cacofonía de su desastre. Le estaba devolviendo su propia filosofía retorcida, y sabía que les estaba quemando. Luego, pasé al golpe financiero, el que sabía que les dolería más que cualquier otra cosa. Y en cuanto al dinero, continué, mi voz sin una pizca de emoción. No tienes de qué preocuparte. Técnicamente, todo está pagado. O al menos, el depósito inicial lo está. Y todo fue cargado a mi tarjeta de crédito, como bien sabes. Todos esos contratos que firmaron, todas esas facturas que aprobaron, tienen un nombre al pie de la página. Y ese nombre es el mío. Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento. No era solo una declaración de hechos. Era una reclamación de poder. Les estaba recordando que, al usar mi nombre, me habían dado el control total. La deuda era mía, sí, pero también lo era la autoridad para deshacerlo todo. Y entonces, el golpe de gracia, la pieza final de mi plan, la que aseguraría que nunca más pudieran tocarme. Un nombre, dije lentamente, saboreando cada sílaba, que, por cierto, estoy en proceso de cambiar legalmente. Ya he presentado los papeles, así que, muy pronto, la persona que firmó todos esos contratos, la Sofía que ustedes conocían, legalmente ya no existirá. Buena suerte explicándoles eso a sus proveedores, Isabela. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Era el sonido de un mundo entero derrumbándose. No era solo la boda. Era su reputación, su futuro, la imagen perfecta que habían construido con tanto esmero sobre los cimientos de mi vida. Les había quitado no solo el dinero, sino también el nombre del que se habían aprovechado. El silencio se rompió no con un sollozo,
sino con un grito animal de pura rabia. Pude oír una lucha por el teléfono, y luego la voz de Alejandro, un rugido distorsionado por la furia. «Sofía, maldita seas, te juro que vas a pagar por esto. Esto es fraude. Te vamos a demandar hasta que no te quede ni un centavo. Te encontraremos, donde sea que te hayas escondido». Sus amenazas eran vacías. El pataleo de un hombre que ha perdido todo el control y lo sabe. Eran las mismas tácticas de intimidación que siempre habían usado, pero ya no tenían ningún poder sobre mí. Escuché su torrente de insultos sin inmutarme, sintiendo cómo cada palabra de odio confirmaba que había tomado la decisión correcta. No le respondí. No había nada más que decir. Mi mensaje había sido entregado. Mientras él seguía gritando, con una calma que me sorprendió a mí misma, moví mi pulgar hacia el botón rojo en la pantalla de mi teléfono. Lo presioné. El rugido de Alejandro se cortó abruptamente, reemplazado por el bendito silencio de mi apartamento. La conexión estaba rota. Inmediatamente, sin dudarlo un segundo, abrí mi lista de contactos. Encontré el nombre de Isabela y mantuve presionado. Bloquear contacto. Sí. Luego el de Alejandro. Bloquear. Mamá. Bloquear. Papá. Bloquear. Uno por uno. Borré digitalmente los lazos que me habían asfixiado durante toda mi vida. Fue un acto simple, casi trivial, pero se sintió como la firma de mi propia declaración de independencia. Me quedé de pie en medio de mi sala de estar, el teléfono aún en mi mano. El silencio que me rodeaba ya no era el silencio de la soledad o la espera. Era un silencio nuevo, lleno de posibilidades. Era la quietud de una página en blanco. Miré a mi alrededor, al apartamento modesto y sin adornos. No tenía muebles de diseño, ni vistas al mar, ni una mesa de caoba, pero cada centímetro de ese espacio era mío, ganado con mi propio trabajo, sin deberle nada a nadie. Caminé de regreso a la ventana, donde mi taza de café a medio beber me esperaba. La levanté, sintiendo el calor en mis manos, y miré hacia la calle arbolada de Atlanta, una ciudad donde nadie conocía mi antiguo nombre. Tomé un sorbo. El café, amargo y fuerte, nunca me había sabido tan dulce. Mientras el sol de la mañana entraba por la ventana, no pude evitar imaginar la escena que había dejado atrás. Isabela, con el rostro contraído por la humillación, atrapada en un vestido blanco que ahora parecía un disfraz. Alejandro, rojo de ira, impotente con un teléfono muerto en la mano. Mis padres, tratando de dar explicaciones incoherentes a 200 invitados confundidos y juzgadores, rodeados por el fantasma de una fiesta de $76,000 que nunca sucedería. La lujosa hacienda, con sus palmeras y su brisa marina, se había convertido en el escenario de su ruina social. Y aquí estaba yo, a cientos de millas de distancia, no sintiendo venganza, sino una profunda y abrumadora sensación de paz. Habían intentado convertirme en un personaje secundario en su historia, pero al final, sin darse cuenta, me habían dado el poder de escribir mi propio final y, lo más importante, mi propio y glorioso comienzo. Unas semanas después de mi llegada a Atlanta, el verdadero papeleo comenzó. Cambiar mi nombre legalmente fue un proceso más complicado de lo que había imaginado, lleno de formularios, visitas a oficinas gubernamentales y una espera que se sentía eterna. Mientras tanto, abrí un apartado postal para redirigir mi correo importante. Un día, encontré un sobre grueso de una agencia de cobros de Florida. Mi corazón se detuvo por un segundo al ver mi antiguo nombre impreso en la etiqueta. Era una factura por el saldo pendiente de la Hacienda del Mar, una suma astronómica que incluía penalizaciones por cancelación. Lo miré por un largo rato, no con miedo, sino con una extraña distancia. Puse el sobre en una carpeta etiquetada como «El pasado», junto con los documentos de mi cambio de nombre. Ya no era mi deuda. Legalmente, ellos habían incurrido en el gasto, y ahora, sin mí para protegerlos, tendrían que enfrentarlo. Me enteré del desastre de la boda a través de una prima lejana que me encontró en LinkedIn unos meses después, sin saber toda la historia. Me contó, con un tono de chisme avergonzado,
que la boda se había convertido en la comidilla de toda la comunidad cubana de Miami. La gente la llamó la boda fantasma. Describió cómo los invitados llegaron a una hacienda preciosa pero vacía, sin música, sin comida y sin flores. Vio a mi madre tratando de dar explicaciones incoherentes, mientras mi padre discutía a gritos con el gerente del lugar. Pero la imagen que más se le grabó fue la de Isabela, de pie en medio del caos con su vestido de novia, llorando no de tristeza, sino de una rabia y humillación tan profundas que la gente empezó a sentirse incómoda y a marcharse en silencio. La fiesta de sus sueños se había convertido en su vergüenza pública más grande. La presión financiera no tardó en destruir lo que quedaba de la relación de Isabela y Alejandro. El sueño que habían construido sobre mi cuenta bancaria se derrumbó cuando las facturas reales empezaron a llegar. La hacienda los demandó por el saldo del contrato. Los otros proveedores hicieron lo mismo. De repente, el BMW de Alejandro se convirtió en un lujo insostenible y el apartamento que compartían en una fuente de discusiones constantes sobre dinero. Según mi prima, las peleas eran legendarias. Él la culpaba por su familia, loca, y por no tener un plan B. Ella lo acusaba de haberla presionado para tener una boda que no podían pagar. El amor que profesaban, tan grandilocuente y visible en redes sociales, demostró ser tan frágil como el crédito que habían usado para financiarlo. Mientras tanto, mi vida en Atlanta echaba raíces. Conseguí un nuevo trabajo como desarrolladora senior en una empresa de tecnología, con un sueldo aún mejor que el anterior. Mi nuevo apartamento, que al principio se sentía impersonal, empezó a llenarse de cosas que realmente me gustaban. Plantas, libros de ciencia ficción y una máquina de espresso decente. Hice amigos en el trabajo, personas que se interesaban por mis proyectos de codificación y mis opiniones sobre películas, no sobre el saldo de mi cuenta corriente. Recuerdo una tarde, sentada en un parque con una nueva amiga, riendo por una tontería. Fue un momento simple, pero me golpeó con una fuerza increíble. Por primera vez en años, me sentía vista. No era la hermanita, la solución, el cajero automático. Era simplemente Sofía, o mejor dicho, la mujer que estaba eligiendo ser. Un día, 6 meses después de mi partida, recibí un correo electrónico. La dirección era desconocida, pero el asunto decía, «Tu madre». Dudé antes de abrirlo. El mensaje era largo, una mezcla enrevesada de culpa, súplica y manipulación. Mi madre no se disculpaba. En cambio, me acusaba de haber roto la familia, de ser egoísta y cruel. Me contó que Isabela estaba sumida en una profunda depresión, que había perdido su trabajo y que apenas salía de su habitación en casa de mis padres, a donde había tenido que volver a vivir. Me pedía que volviera a casa y arreglara el daño que había hecho. Leí cada palabra, sintiendo el viejo tirón de la culpa, la programación de toda una vida para hacerla responsable. Pero esta vez, algo era diferente. Vi el mensaje no como una súplica de una madre herida, sino como el último intento de un sistema por recuperar su fuente de energía. Sin responder, moví el correo a la papelera y luego lo vacié. La noticia final me llegó casi un año después de mi mudanza. Isabela y Alejandro se habían separado. El divorcio, al parecer, fue tan feo como la boda fallida. Se pelearon por cada centavo de las deudas que habían acumulado juntos, culpándose mutuamente en los tribunales. Alejandro, incapaz de soportar la humillación y la bancarrota, se mudó de estado. Isabela se quedó en Miami, viviendo con mis padres, trabajando en una tienda por departamentos para pagar sus deudas legales. La carpeta de la boda, ese símbolo de sus sueños, probablemente estaba acumulando polvo en algún rincón, un recordatorio amargo de la vida de lujo que casi habían tenido, una vida que les había costado todo. No sentí alegría por su desgracia, solo una tranquila y distante confirmación de que había escapado justo a tiempo. Una noche, estaba en mi apartamento, que ahora se sentía completamente mío. Había colgado un cuadro que compré en un mercado de arte local, y la luz de la ciudad entraba por la ventana. En mi mesita de noche ya no había fotos familiares. Solo había una,
pequeña y en blanco y negro, de mi abuela sonriéndome. La miré y sentí una profunda gratitud. Ella me había dado el código para mi liberación mucho antes de que yo supiera que lo necesitaría. No había destruido a mi familia. Ellos se habían destruido a sí mismos con su propia codicia y su ceguera. Yo solo había elegido dejar de ser el combustible para su fuego. Mi antiguo historial de crédito era un desastre, pero estaba construyendo uno nuevo, limpio, bajo mi nuevo nombre. Era un proceso lento, pero cada pago a tiempo se sentía como colocar un ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Hoy, mi vida no es extravagante ni lujosa. No tengo un BMW ni planeo una boda de $76,000. Pero tengo algo mucho más valioso: paz. Tengo un trabajo que me apasiona, amigos que me respetan y un hogar que es mi santuario. A veces, cuando transfiero dinero a mi cuenta de ahorros, una cuenta que nadie más conoce, sonrío. No es una sonrisa de victoria ni de venganza. Es la sonrisa de una mujer que aprendió de la manera más dura que la única persona que tiene la obligación de cuidar de ti eres tú misma. Aprendí que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu alma. Y finalmente, después de todo este tiempo, yo me había convertido en mi propia familia. El próximo mes, voy a tomar mis primeras vacaciones de verdad. Un viaje de 2 semanas a Oregón, para hacer senderismo por sus bosques y costas. Lo pagaré yo misma, con mi propio dinero, sin pedirle permiso a nadie. Es un sueño pequeño, modesto en comparación con una luna de miel en Europa, pero es completamente mío. Y mientras empaco mi maleta, la misma que usé para escapar, sé que no solo estoy empacando ropa y botas de montaña, estoy empacando la libertad, la autosuficiencia y la tranquila alegría de saber que, sin importar a dónde vaya, nunca más volveré a perderme a mí misma en los sueños de otra persona. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video, y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. Lo que aprendí en todo este viaje, y lo que realmente quiero que te lleves de mi historia, no es una lección sobre venganza, es una lección sobre el valor. Durante años, creí que mi valor residía en cuánto podía dar, en cuán útil era para los demás, especialmente para mi familia. Pensaba que ser la buena hija o la buena hermana significaba sacrificar mis propias necesidades, mis propios sueños, sin hacer preguntas. Pero lo que viví me enseñó de la manera más dura que el autosacrificio sin límites no es amor, es autodestrucción. Aprendí que la lealtad nunca debe exigirte que te traiciones a ti misma, y que poner un límite no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona que finalmente ha decidido respetarse. La palabra familia es poderosa, y a veces, la gente que se supone que debe amarte más es la que la usa como un arma para manipularte. Lo hacemos por la familia. La familia es lo primero. Escuché esas frases tantas veces que empecé a creer que yo no era parte de esa familia, sino una empleada de ella. La verdadera familia, la que vale la pena, no te ve como una cuenta bancaria o una solución a sus problemas. Te ve a ti, te respeta, celebra tus logros y te apoya sin esperar que te anules en el proceso. Y si la familia en la que naciste no puede darte eso, entonces tienes todo el derecho del mundo a crear la tuya propia, incluso si al principio esa familia eres solo tú. Aprender a ser tu propio sistema de apoyo es el acto de amor más grande que existe. Sentirse invisible para la gente que se supone que debería verte más claramente es uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar. Es una herida silenciosa que te convence de que no eres suficiente, de que tus sentimientos no importan. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo y que no hay nada malo contigo. Ese dolor no es una señal de tu debilidad, es una alarma. Es tu alma diciéndote que algo está fundamentalmente mal,
que el amor que estás recibiendo no es amor de verdad. Escuchar esa alarma es el primer paso. No la ignores. No la justifiques. Reconoce ese dolor. Siéntelo y luego úsalo como el combustible que necesitas para hacer un cambio, por más aterrador que parezca. Mi mayor cambio no vino de una confrontación gritada ni de una discusión dramática. Vino de un silencio. El silencio de mi apartamento esa noche, el silencio con el que empaqué mi vida, el silencio con el que colgué el teléfono. A veces, la declaración más poderosa que puedes hacer es simplemente retirarte. Dejar de participar en la dinámica tóxica. Dejar de dar tu energía, tu tiempo y tu dinero. No necesitas ganar una discusión. No necesitas que entiendan tu punto de vista. A veces, lo único que necesitas es alejarte en silencio y proteger tu paz. Tu acción, tu ausencia, hablará más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. La verdadera fuerza no siempre ruge. A veces, simplemente se va. Mucha gente me pregunta si los he perdonado. Y la verdad es que la pregunta ya no me parece relevante. El perdón, para mí, no se trata de absolverlos a ellos de lo que hicieron. Se trata de liberarme a mí del peso de su traición. Durante mucho tiempo, cargué con la rabia y el dolor, y era como llevar una maleta llena de piedras a todas partes. Decidí soltar esa maleta, no por ellos, sino por mí. Dejar ir no significa olvidar ni significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa que elijo no permitir que su pasado defina mi futuro. Significa que mi paz mental es más importante que mi necesidad de que ellos admitan su error. Y esa paz, créeme, no tiene precio. Así que si estás escuchando esto y algo en mi historia resuena en lo más profundo de ti, si te ves reflejado en esa sensación de dar demasiado y recibir muy poco, escúchame bien. Tus sueños importan. Tu futuro importa. Tu paz importa. No es egoísta poner tus necesidades primero, especialmente cuando nadie más lo está haciendo por ti. Tienes permiso para construir la vida que quieres, no la que otros esperan de ti. Tienes permiso para decir no. Tienes permiso para alejarte de las personas que constantemente te hacen sentir pequeño. No necesitas esperar a que te lleven al límite como me pasó a mí. Puedes tomar la decisión de valorarte hoy, ahora mismo. Mi historia no terminó con una boda de ensueño, sino con algo mucho mejor. El comienzo de una vida real. Una vida que es auténticamente mía. Y eso es lo que te deseo a ti también. La fuerza para trazar tus propias líneas. La valentía para defenderlas y la sabiduría para saber que mereces un amor que te construya. No uno que te consuma. Tu felicidad no es una deuda que tienes con nadie. Es un derecho que te pertenece solo a ti. No dejes que nadie, nunca más, te haga sentir lo contrario.